ponga el doctor Daniel Alejandro Estrella por acá. Señor presidente, me pide unos minutos, por favor. Pero puede sentarse, doctor. Compaginado el acuerdo del artículo 124 del laudo arbitral 1775, dictamen obrante a hojas 36 del expediente 634-990. Está claro entonces, repito, que es una. Esto fue resistido, digo, seriamente por las empresas, primero a través de una acción de nulidad ante la excelentísima Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, que era la vía que preveía originalmente la ley de facto que la da origen. Y en esta resolución, que no tiene desperdicio y está incorporado, como bien lo dijo el estimado colega doctor Marengo, algunas conclusiones. Entre ellas, decía este pronunciamiento, con ello queda dicho que los procedimientos cumplidos en sede administrativa están sustraídos a la órbita jurisdiccional.
que la calificó a priori como un simple acto administrativo, pero además, al tener este concepto, al contener este concepto, nos negaba prácticamente la protección de la justicia, de la revisión de la justicia de lo que había sido originalmente un acto autoritario. El otro punto que me interesa recalcar es que tanto el fallo de la Cámara Federal como el mismo fallo de la Corte referían expresamente lo que nosotros estamos sosteniendo, que venimos sosteniendo y ratificamos en esta audiencia, que es un arbitraje obligatorio del Estado impuesto por ley. Esto no es redacción nuestra, es lo que dice, repito, el fallo de la excelentísima Cámara. Frente a esta conducta, digamos, un tanto compulsiva que marcaba la ley 16.396, repito, vemos la contradicción grosera, conceptual que importaba este laudo arbitral con lo que es la naturaleza propia, la naturaleza jurídica propia de lo que son las condiciones colectivas de trabajo en base a lo que dispone claramente el artículo 14 de la Constitución, la ley 14.50, la ley 14.186, inclusive la recomendación de la OIT número 91, 2.1, que me permito leer en muy breve respecto de la presente recomendación. La expresión contrato colectivo comprende todo acuerdo escrito relativo a las condiciones de trabajo y empleo celebrado por un empleador, un grupo de empleadores o una o varias organizaciones de empleadores por una parte y por la otra, una o varias organizaciones representativas de trabajadores con ausencia de tales organizaciones, representantes de los trabajadores interesados debidamente elegidos y autorizados por los últimos de acuerdo a la legislación nacional. Básico. Acuerdo de convención colectiva, participación bipartita, no tripartita, ni cuatripartita, bipartita, trabajadores y empresarios, porque esto sirve para analizar después cómo funciona el sistema del Consejo Nacional del Salario, que han pretendido equipararlo a esto y que desde mi humilde punto de vista es absolutamente errado, porque es tripartita y hay una intervención directa del Estado. Hay una intervención directa del Estado y que para colmo, cuando hay que resolverlo porque no hay acuerdo, el único árbitro autorizado es el presidente de la Nación. Entonces, comparar un salario mínimo vital y móvil y cómo es su funcionamiento con la convención colectiva me parece que es cuanto menos un desafío. Otro de los temas importantes es que el artículo 2 del laudo 1775 le da una vigencia temporal de 1 año, expresamente, sin perjuicio de mantener los efectos, respecto sobre todo de la aplicación del salario mínimo vital y móvil, sin perjuicio de mantener los efectos respecto a la posibilidad, por el artículo 56, de recorrer el mecanismo de las paritarias de las convenciones. Después de esta circunstancia, ¿qué pasó con el salario mínimo en el artículo 58 del laudo? Durmió. Porque algunas empresas lo aplicaron, otras no, pero nunca fue el salario, los dos salarios mínimos. Esto hay que decirlo con toda claridad. Estamos hablando de 40 años de la historia de este instituto que hoy se pretende imponer. Jamás las empresas en 40 años lo aplicaron y jamás los trabajadores, salvo en los últimos tiempos, motivo de estos reclamos, pretendieron reclamarlo, salvo con tibios reclamos a los cuales me referiré más adelante. Pero creo que esto es muy importante. ¿Por qué? Porque la verdad es que frente a una cláusula pétrea que disponía que el salario de un trabajador tenía que ser 10 pesos, a modo de ejemplo, la realidad marcaba que no podían cobrar 10 pesos, tenían que cobrar 12, 15, 20, y los trabajadores y las empresas podrían haber aprovechado esta circunstancia y sin embargo no fue así. Estamos hablando de 30 años donde, a través de
paritarias formales o no formales, o convenciones colectivas formales o no formales, se resolvieron todas las controversias hasta llegar a esta época mediante la negociación. Esto lo puedo decir porque lo viví. Porque cuando los trabajadores se veían sin tener mecanismos formales para discutir en paritaria que los sueldos se habían atrasado, recurrían a la parte empleadora y se formaban comisiones internas para ver cuál era el salario más justo. Es decir, que la convención paritaria es lo que rigió durante todos estos años, ya sea formal, de forma formal o no formal. Es más, digo formal o no formal porque tenemos registros de paritarias durante los años 89 a 92 de actas paritarias suscritos por actividad, porque estaban representados todos los medios de Mendoza ante la Subsecretaría de Trabajo, donde se determinaban los sueldos de trabajadores sin hacer ni siquiera reserva del 58, aunque aplicando la escala que traía el 58. Esto me parece también importante decir. Digo que las empresas y los trabajadores se pusieron de acuerdo y cuáles son las consecuencias, a mi criterio, favorables, porque ustedes tienen el tratamiento, por ejemplo, el caso Sartori contra Diario Los Andes. En ese expediente hay una pericial contable que no tiene ningún desperdicio. A una de las preguntas efectuadas por esta parte, se determinó que durante 13 años, desde el año 1990 al 2003, el salario mínimo aumentó por decreto nada más que un 50%. Y también se determinó que de los 3 empleados sacados al azar por la misma pericia, sin embargo, los sueldos en ese periodo promedio fueron del 156%. Dos conclusiones. Si las empresas se hubieran sentado sobre el artículo 58 tan discutido, podemos concluir que es una especie de boomerang la aplicación lisa, más allá de reconocer que hay otros institutos laborales de defensa del salario. Pero si se hubieran sentado en esta cláusula pétrea, los empresarios por los mismos empleados podrían haber resultado perjudicados. Y la otra conclusión, en definitiva, fue lo que pasó. Por convenciones, por acuerdos, previos desacuerdos, por presiones o por aceptar directamente la realidad económica, las partes se siguieron poniendo de acuerdo en cuánto debería ser el salario de ellos. Recuerdo también que luego del dictado de la ley 14250, texto ordenado 1135, y a lo determinado, la determinación inicial en junio del 2005 del nuevo salario mínimo vital y móvil, de aquí parte de esto lo conozco, repito, personalmente, el entonces sindicato, o las autoridades que tenía el sindicato de prensa, empezaron con algún tibio reclamo. Yo digo reclamo porque empezaron con una presentación, recuerdo, de la Subsecretaría de Trabajo en el año 2006 concretamente, solicitando que este ministerio, que esta subsecretaría dictaminara sobre la vigencia no del artículo 58. Se declaró incompetente, pasó a la órbita del Ministerio de Trabajo de la Nación y el Ministerio de Trabajo de la Nación fue concluyente al decir que, de acuerdo a lo regulado por la normativa precitada, se corrigió que se encuentra de derogar toda norma, aún las convencionales que establezcan ajustes salariales automáticos, basados, por supuesto, en el análisis o la influencia que tenía en ese momento la ley de emergencia y la ley de convertibilidad. Pero se podrá argumentar, y así se ha argumentado, que la derogación del 141 de la ley de empleo, 24013, uno de los argumentos utilizados por el Santísimo Tribunal en el caso Asuma, dejaba fuera de la discusión, o el solo hecho de la derogación del 141 importaba que el artículo 58 estuviera vigente. Sin embargo, el Ministerio de Trabajo de la Nación, en un dictamen
ratificatorio de lo anterior, pero también hablante de lo determinó. Por otra parte, la ley 25.598 derogó el artículo 141 de la Ley Nacional de Empleo, el que establecía que el salario mínimo vital y móvil no podía ser tomado como índice o base de determinación cuantitativa de ningún otro instituto legal o condicional. Lo cierto es que se encuentra vigente aún el artículo 10 de la Ley 23.928, que resulta ser una norma de orden público general que no permite tomar el salario mínimo como un parámetro para ajustar en forma automática los salarios convencionales, vedando así la facultad colectiva de utilizar determinadas cláusulas de aplicación. A este dictamen del Ministerio de Trabajo de la Nación, también esto son hechos. Este dictamen no lo pidió la parte empresaria, lo pidió el sindicato y no nos dio un traslado a nosotros, como solía ocurrir, de que cada vez que había un planteo del sindicato, en esta oportunidad lo pidió nosotros. Cuando recuerdo también haberme reunido con gente del sindicato cuando salió este dictamen, y las palabras fueron: el 58 no camina, porque creíamos en una versión del 141. Bueno, lo que siguió a esto fue que surgió la idea de hacer un acta complementaria al convenio colectivo para adornarlo y regular un montón de cláusulas que estaban totalmente caducas en el tiempo. Imagínense usted, un convenio del año 75, hoy con la tecnología y todo era absolutamente no impracticable. Los puntos fundamentales creo que están bien redactados, pero había que adornarlo a los tiempos actuales. Así fue que se trató de presentar ante el Ministerio de Trabajo este nuevo convenio que generó, en lo que ya todos nosotros sabemos, la participación de las empresas, porque decían que se había entregado el artículo 58, pero que el artículo 58 de hecho nunca estuvo vigente. De la ley de emergencia y convertibilidad no voy a hablar, ya han hablado los estimados colegas. Sí, un punto. Dicen que al no aplicarse, hay fallos que dicen que al no aplicarse los índices de actualización de forma directa, no se estaría bajo la letra, no se estaría analizando la letra fría de la ley de emergencia y convertibilidad, nada más errado. Yo solamente quiero decir, porque entré en la página oficial del INDEC. En realidad, la base o los lineamientos, la metodología y pauta de la canasta básica, que es el elemento de referencia que toma de acuerdo al artículo 135 de la 24.013, repito, para la determinación del salario mínimo, es la canasta básica. La canasta básica, según surge un trabajo del INDEC del 2012, dice que está caracterizado como canasta básica alimentaria, canasta básica total histórica, forma de cálculo y de determinación. Esto está a la vista de cualquiera que quieran relevar. Se refiere expresamente, entonces, la canasta básica alimentaria como el componente no alimentario, la canasta básica total se junta cada mes con la variación de los índices de precios relevados por el índice de precio consumidor gramo. O sea que la incidencia de los índices es clara y determinante. A modo de conclusión, decimos que el artículo 58 del 1775 fue derogado por el imperio de las leyes 23.928 y 25.561. El único mecanismo constitucional para darle vigencia nuevamente es mediante una nueva ley del Congreso de la Nación que ha sido de compra. La derogación del 141 de la 24.013, conforme a la jurisprudencia pacífica, de manera alguna causa ese efecto. Segundo, se discute un dispositivo enmarcado en un laudo arbitral, en naturaleza obligatoria dispuesta por una ley por ende inconstitucional, no de un convenio colectivo en sentido estricto. La validez y diferencias conceptuales entre ambos mecanismos son sustanciales a la hora de resolver el caso llamado penal. Tercero, la historia y evolución del dispositivo cuestionado nos demuestra que jamás, y de hecho, se aplicó, que de igual forma la parte trabajadora y empresario han pactado por largos periodos, casi 40 años, a través de la negociación colectiva, sujetando la misma a la realidad económica del sector y del país en general. La forma más idónea para adecuar salario, y creo que única, es la negociación colectiva.
no recurriendo a una cláusula pétrea que puede desactualizarse, como ya lo vimos con el recurso del tiempo, y que en definitiva puede significar un perjuicio para los propios trabajadores. Por último, una referencia a lo dicho por mi estimado amigo el doctor Garafini. Creo que compartiendo comparto gran parte o mucho de lo que dijo respecto a que los trabajadores tienen que estar bien pagos, que es una tarea de mucha responsabilidad. Nosotros hemos tratado, dentro de la medida de nosotros, digo, las empresas, hemos tratado dentro de las posibilidades de que esto sea así. Pero que no se confundan. La actividad está en absoluta crisis. No son grupos gigantescos de millones de pesos de ganancia. La contadora le ha dado la realidad de las empresas de Mendoza. Todo lo contrario, las empresas de Mendoza están en crisis. Las empresas papel, ustedes saben, señores del excelentísimo tribunal, que por los avances tecnológicos, por los online, los periódicos online, en el mundo están en crisis. Yo recuerdo, y esto como dato anecdótico, como hace 8 años atrás en Vendimia teníamos un tiraje de 140.000 diarios. Este año tuvimos 80.000. O como de lunes a viernes teníamos un tiraje de 24.000, 23.000 ejemplares. Hoy estamos en 16, 17, 18 con suerte. La publicidad se restringe, el tiraje, la compra de ejemplares se restringe. Entonces estamos muy lejos de tener una economía, por lo menos en los diarios papel, que sea alentadora. Es más, estamos pensando hasta cuándo dura. Y en ese hasta cuándo dura creo que todos tenemos que acompañar. Sabemos que los salarios pueden estar bajos. Estamos haciendo esfuerzos para que suban. Tanto es así que el año pasado en la paritaria se resolvió un aumento para el redactor del 38%, cuando la media nacional fue del 24%, para tratar de equipararnos a la patria. El esfuerzo de la empresa está hecho. Ahora, si nos traen una cláusula pétrea, inconstitucional, devenida de un gobierno de facto, es imposible que las empresas salgan a flote. Y nos va a costar mucho defender la viabilidad de las mismas. Entonces, esto creo que requiere de todo comprensión. Muchas gracias.